Por supuesto, ustedes han de saber que este análisis de la crítica de redacción atenta contra gente que piensa que los llamados evangelios son palabra inspirada por Dios, o sea que la composición, que la narrativa en sí es un dictado divino. Si Dios inspiró a los autores, entonces el propósito que haya tenido el autor del texto, el compositor de la narrativa, quizás es secundario o no juega papel ninguno a la hora de valorar los textos, porque fue Dios mismo quien dictó o inspiró al autor. Así que, por supuesto, hay palabras de Yehoshua de Nazaret en su rol de Mesías que consideramos como inspiradas, que el origen no proviene de Yehoshua mismo, sino de Hashem Itbaraj. Pero la narrativa en general, la narrativa no es producto de inspiración divina. Hoy vamos a estudiar el método de la crítica de redacción. Y posiblemente muchos de ustedes ya sepan, quizás han leído al respecto, pero espero que se sorprendan la manera en que voy a exponer esta temática, este método, repito, de la crítica de redacción. Tiene varios objetivos, pero vamos a concretizarlo en 4. El objetivo de la crítica de la redacción primeramente trata de analizar cómo los autores redactaron sus fuentes. En segundo lugar, discernir a partir de esta redacción los énfasis teológicos de cada escritor. Determinar el propósito de cada autor al escribir. Y en cuarto lugar, identificar la situación comunitaria o el contexto de la vida en que escribió el autor, y de esto ya hablamos en las charlas anteriores de cierta manera. Presentamos la idea. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que el énfasis, el propósito, la teología incluso de los autores puede determinarse al examinar los diversos tipos de trabajo editorial que cada uno de los autores realizó. Un entre paréntesis antes de continuar. Por supuesto, ustedes han de saber que este análisis de la crítica de redacción efectivamente atenta contra gente que piensa que los llamados evangelios son palabra inspirada por Dios, o sea que la composición, que la narrativa en sí es un dictado divino. Evidentemente van a ver este método de análisis, o sea, de la crítica de redacción, como algo que atenta contra su fe. Ese pensamiento dogmático religioso piensa que si Dios inspiró a los autores, entonces el propósito que haya tenido el autor del texto, el compositor de la narrativa, quizás es secundario o no juega papel ninguno a la hora de valorar los textos, porque fue Dios mismo quien dictó o inspiró al autor. O sea, la situación de la comunidad, del autor del texto, ¿para qué tomarlo en consideración si a fin de cuentas fue Dios quien inspiró al autor? La teología del autor de la narrativa, ¿qué rol juega en el desarrollo del texto? ¿Qué importancia tiene si fue Dios quien dictó el texto? ¿Se entiende la imagen que trato de crear, el contraste? Si Dios es quien transmitió el mensaje, entonces, ¿qué sentido tiene considerar el propósito que haya tenido el autor o cómo se redactó? ¿Cuáles fueron las circunstancias históricas que hicieron que el autor escribiera un texto tal y como está? Y de hecho son 4 textos que hablan de los mismos eventos, pero de forma, digamos, variada, enriquecedora. Lo que propongo es que, estimada audiencia, no seamos extremistas ni dogmáticos, sino más bien realistas, que consideremos el contexto histórico en el que se escribieron estos documentos. Aunque es obvio, yo sé que, y lo he dicho en varias charlas, el Todopoderoso, el Ser Divino, Hashem Itbaraj, la fuente de la existencia, influye al ser humano, se manifiesta en nuestro mundo, como decimos en hebreo, Beruach HaKodesh, a través de Ruach HaKodesh, que esto es el poder divino, la influencia sobre el mundo. Y esto lo hace, esta influencia toma lugar en nuestro mundo, en nuestro entorno, a través de la acción, a través de la acción del hombre. O sea, el hombre puede ser inspirado por
la divinidad para accionar, para actuar de cierta manera, pero también a través de la palabra. Lo que dice, como un profeta habla, evidentemente está siendo inspirado y, por supuesto, en escrito. La divinidad puede inspirar a un ser humano a escribir algo que proviene de influencia divina, de Ruach HaKodesh. Pero las cuatro narrativas en cuestión, lo que el mundo occidental conoce popularmente como los cuatro evangelios, no afirman, ni siquiera insinúan que escribieron, que los autores escribieron de Ruach Kodesh, por inspiración divina. Esto no lo afirman ellos. Por lo tanto, es una visión anacrónica, es un análisis de los textos anacrónico. O sea, el análisis toma en consideración realidades que no se encontraban presentes en los días de los autores. O sea, es analizar textos judíos desde una perspectiva cristiana que no existía en la época de los autores judíos de estas cuatro narrativas. Entiéndase lo que quiero decir, que en estas narrativas se encuentran palabras inspiradas, lo pienso, lo creo, y sí, los autores lo insinúan, siendo Yoshua el Mesías, esto es Mashiach, el elegido por designio divino, influenciado por la divinidad. Ya dijo Moshe, el Eterno levantará en diferentes generaciones a personas inspiradas. Esto es, dice el texto de Devarim, el Eterno colocará sus palabras en la boca de ese profeta que él vaya a levantar. Y sabemos que el Mesías juega también un rol profético dentro del liderazgo del pueblo de Israel. Así que, por supuesto, hay palabras de Yehoshua de Nazaret en su rol de Mesías que consideramos como inspiradas, que el origen no proviene de Yehoshua mismo, sino de Hashem Itbaraj. Pero la narrativa en general, la narrativa no es producto de inspiración divina. Y no es que lo esté diciendo yo, es que los propios autores lo proponen claramente. Es una historia, es una narrativa. Y ya hemos hablado en secciones anteriores que esto es al estilo del Midrash. De eso hemos hablado, no vamos a entrar en detalles ahora. Pero les quiero decir más. Incluso el Pentateuco, los 5 libros llamados de la Torá, los libros de los profetas, podemos decir que en su composición son totalmente palabras de Elohim, Divrei Elohim Haim. No, es una narrativa, es una composición, y para comprender esa composición hay que estudiar el contexto histórico que inspiró a los autores, cuáles eran las circunstancias históricas por las que estaba pasando esa comunidad, ese autor, el pueblo de Israel, que dio pie a que se estructurara un texto como la llamada Torá, las secciones de los profetas. Por supuesto, hay palabras inspiradas por la divinidad, evidentemente, en los profetas, evidentemente, pero como contexto, digamos, como literatura, como compendio literario, allí diferimos en relación a esa expresión dogmática que dice Moisés escribió los 5 libros de la Torá, o que Dios le dictó a Moisés los 5 libros de la Torá, y que todos los libros de los profetas de inicio a fin son palabras inspiradas. No, ese no es nuestro punto de vista, este no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es un poco más, digamos, realístico, crítico, en términos de la historicidad de estos documentos. No. Estos documentos en cuestión, lo que estamos analizando, las 4 narrativas, los llamados 4 evangelios, no son un dictado divino. Por lo tanto, es muy importante la crítica de la redacción, que es la que estamos analizando en esta ocasión. Pasemos a la siguiente sección, que hemos titulado Comentarios y adiciones editoriales. Vamos a ver algunos ejemplos que ilustran el proceso de la crítica de redacción, y vamos a leerlos rápidamente. Por ejemplo, el libro llamado Marcos, del capítulo 1, del 7 al 8, y vamos a compararlo con el libro llamado Mateo, capítulo 3, el verso 11. Y proclamaba, este es Yohanan el inmersor, diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Yo los he sumergido con agua, y él los sumergirá en Ruach HaKodesh. Por su parte, el autor de Mateo 3:11 dice: yo los sumerjo con agua para Teshuvah, y el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Él los sumergirá en Ruach HaKodesh y en fuego. Entre paréntesis, estoy empleando los textos griegos y una traducción al español. No estoy empleando
el texto hebreo de Mateo. Bien, quiero que eso quede claro para la comunidad. Ahora vamos a ver qué registra el texto atribuido a Lucas, capítulo 3, del verso 15 al 16. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Yohanan pudiera ser el Mesías. Yohanan respondió a todos: yo los sumerjo en agua y viene uno más poderoso que yo. Él los sumergirá en Ruach HaKodesh y en fuego. Como podemos apreciar y ustedes lo pueden ver en las notas, me di el trabajo de colocar las notas para que lo que yo diga no se quede solamente en la memoria y luego se olvide, sino que tengan ustedes el texto y puedan pues luego analizarlo más detenidamente, las conclusiones, los análisis. Como pueden ver, les decía, las tres narrativas describen la proclamación acerca de ese que viene tras de mí, o sea, el discípulo de Yohanan, que es más poderoso que yo, dice Yohanan. Esto aparece claramente en las tres narrativas. Ahora, en lo que respecta al libro llamado Mateo y el libro llamado Lucas, vemos que se añade la figura del fuego. Y creo que esta imagen del fuego apunta al juicio que se registra en el contexto de este discurso de Yohanan. Les he colocado las notas tanto en el texto atribuido a Mateo como en el texto atribuido a Lucas. Por ejemplo, dice el texto: el árbol que no produzca buen fruto se corta y se quema en el fuego. Claramente la temática o la imagen de fuego alude, pienso yo, al juicio que viene con el Mesías. Juicio que no comenzó Josué a proclamar, sino que lo comenzó a proclamar Yohanan. O sea, el mensaje mesianista de Yohanan es uno que incluía un juicio. Y como estamos apreciando, mientras en la proclamación de Yohanan no figura el fuego, en lo que respecta a Mateo y Lucas, estos incorporan la imagen. ¿Qué podemos deducir? ¿Que es un invento de Mateo y Lucas? No, es una tradición que ambos recibieron, que posiblemente Marcos también la sabía, pero que la dejó aparte en su objetivo de concretizar o digamos sintetizar o abreviar su enseñanza. Si queremos profundizar en las tradiciones de manera un poco más ricas en contenido, pues tenemos el autor del libro atribuido a Mateo y el atribuido a Lucas, que nos hablan de una tradición un poco más rica en contenido en comparación a la que tenemos en Marcos. ¿Por qué digo esto? Porque en Marcos, sí, más adelante del texto, vemos que Josué presenta esta imagen de el árbol que no produzca fruto será quemado en un fuego. Pero el autor de Mateo y el autor de Lucas nos están diciendo que esas palabras, que esa imagen alegórica o simbólica sobre el juicio no fue original de Josué, sino que fue original de Yohanan el inmersor. Y Josué simplemente está haciendo un eco de las palabras de Yohanan. Y esta comprensión y esta riqueza del entorno histórico y cómo se desarrolló la vida y enseñanza de Josué la podemos apreciar cuando no solamente nos quedamos con la narrativa de Marcos, sino que también tomamos en consideración como original también las narrativas de Mateo y Lucas. Lucas añade, además de lo que hace el autor de Mateo, un comentario sobre la expectativa del pueblo de Yohanan. Y lo voy a colocar otra vez rápidamente en pantalla. Se lo he colocado en color rojo, como pueden ver ustedes, o color marrón. El autor de Lucas crea un contexto un poco más profundo, más rico, históricamente hablando. Y por supuesto, algunos se diría, esto es un invento de Lucas, que siendo el historiador, pues simplemente quiere adornar el texto. No necesariamente. Fíjese, cabe la posibilidad, porque no estuvimos allí para poder decir 100%, pero tampoco tenemos que llegar a la deducción de que es imaginación, elaboración del historiador que escribió Lucas. Como les decía, y acá lo tienen en pantalla,
¿Qué podemos aprender de esta comparación de estas tres narrativas? Bueno, como ven, este comentario por parte del autor de Lucas sirve para enfatizar la negación por parte de Yohanan el Inmersor. O sea, él niega rotundamente ser el Mesías y señala, en cambio, a Yehoshua y presenta al pueblo creando esta imagen en su mente de quizás Yohanan sea el Mesías y este detalle quiero decirles que apunta a lo primogenio, podemos decir, a lo antiguo, a lo original del registro de el autor de Lucas. Si el autor de Lucas hubiese escrito, como dicen muchos, después del año 70, mucho después, cuando ya había tomado la destrucción, al lugar la destrucción del templo, yo pregunto, este detalle de que Yohanan está negando ser el Mesías y apuntando a que lo es Yehoshua, ¿por qué razón el autor tendría que acentuarlo? ¿Por qué acentuar la negación de la mesianidad de Yohanan? Si el libro se escribió 70, 80, 90 años después, ¿quién se acuerda de Yohanan con tanto tiempo pasado? El origen, evidentemente, es de los días de Yehoshua. Solo tiene sentido si la comunidad para la cual él escribe aún tiene en su memoria fresca los eventos sobre Yohanan, lo impactante que fue Yohanan en la comunidad judía. Cuando el escrito atribuido a Lucas fue realizado, es muy probable, basándonos en este registro de la negación de Yohanan, es muy probable que existían discípulos de Yohanan que aún no se habían incorporado al movimiento de Yehoshua de Nazaret. Este contraste entre Yohanan y Yehoshua es un énfasis especial que el autor de Lucas pone a lo largo de su narrativa. Lo pueden ver en el primer capítulo, en el segundo capítulo llamado Libro de Lucas, e incluso en el segundo tomo, lo que llaman los Hechos de los Apóstoles. Y para ello les quiero traer la mención, lo pueden ver ustedes en pantalla, la cita de Hechos capítulo 3, el verso 25, dice, cuando estaba completando su carrera, esto es en boca de Saúl de Tarso, Yohanan decía, ¿quién suponen que soy? Y dice, no soy el que ustedes suponen, sino que tras de mí viene uno. O sea, uno me está siguiendo, literalmente, un discípulo, a quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Y recordemos que también en el libro llamado Hechos de los Emisarios se menciona a Apolos y se menciona a 12 discípulos de Yohanan el Inmersor. Así que tomando todo esto en consideración, creo que la información, la negación de el hecho de que el autor de Lucas haga énfasis en la negación, énfasis en especial en que Yohanan no se identifica como el Mesías, sino que es uno que sigue, que viene detrás de Yohanan, Yehoshua, implica la posibilidad de que el texto haya sido escrito muy temprano en relación a los días de Yehoshua. Este ejemplo de comparación que les he puesto es uno que todos ustedes pueden hacer. Fíjense, hoy no le voy a traer tantas comparaciones porque simplemente le estoy trayendo ejemplos básicos, esenciales, que luego ustedes pueden emplear para comparar las cuatro narrativas y llegar a conclusiones similares. Cuando comparamos las narrativas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y examinamos los diversos tipos de trabajo editorial, se puede apreciar, como les decía al inicio, el énfasis del autor, el propósito del autor, la teología del autor. Y por supuesto, esto no le quita para nada el hecho de que el autor haya incorporado en su texto y que él pensara que está escribiendo las palabras de Josué como palabras inspiradas por el Todopoderoso en la boca, en la mente de Josué. Pero repito, la composición, la manera en que él redacta toda esta enseñanza que él escuchó, él vio, está sujeta a circunstancias históricas y al gusto y a la preferencia que el autor quiso vertir en su propio texto.
Vamos a pasar a la próxima página y vamos a ver un segundo ejemplo. Este otro ejemplo es un indicador del énfasis que un autor hace a la hora de darle resumen a la actividad de Josué. Veamos Marcos 1:45. Aquí leemos cómo el autor describe cómo después de Josué sanar a un metzorá, a un leproso, a una persona con una deficiencia, una enfermedad en su carne, la popularidad que se creó de Josué hizo que Josué tuviese que retirarse al campo. Vamos a leerlo. Pero cuando salió comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, o sea, la sanidad, a tal punto que Josué ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Ahora, como pueden ver en pantalla, en el relato paralelo que hace el autor de Lucas, hay una afirmación similar, pero nótese cómo ofrece una razón adicional para este retiro por parte de Josué. Leamos el mismo evento en Lucas 5:16. Su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero Josué se retiraba con frecuencia a lugares solitarios para hacer tefilá. Notemos cómo el autor del texto vierte una tradición, lo que yo llamo una tradición, no es ingenio de él, no es creación o imaginación por parte del autor de Lucas, sino que esto lo recibe él por tradición. Esta peculiaridad del carácter de Josué y la vierte sobre el texto, aprovecha el contexto en que Josué se aparta a un lugar, digamos, solitario y nos dice, Josué tenía esta costumbre de hacer tefilá, de hacer introspección a solas. O sea, la vida de introspección, la costumbre de tefilá yahid, de esta costumbre de hacer tefilá a solas por parte de Josué, es un tema recurrente en el texto atribuido a Lucas. Y ustedes ven las citas. Así que al comparar la redacción de Lucas con la redacción de Marcos, este tema se destaca. La costumbre de Josué de hacer tefilá yahid es claramente un tema particular que está en la mente del autor del libro atribuido a Lucas. Es algo que él conoce de Josué y por lo tanto él sí dibuja, elabora un poco más la narrativa, pero no es que está inventando, sino que él tiene un conocimiento respecto a la tradición de Josué, a cómo Josué se conducía y por lo tanto aprovecha circunstancias en el texto en que Josué se aparta de la gente para decir, Josué solía estar a solas para hacer introspección, para hacer este ejercicio espiritual que es el autoanálisis, el autojuzgarse. Vamos a ver adiciones y omisiones de material. Las adiciones y omisiones al material pueden indicar los intereses y el propósito del autor. Repito lo que dije al inicio. Esto puede ser escandaloso para la persona que supone, que cree, que, digamos, cree este dogma de que los llamados 4 evangelios son un dictado divino. Y si son un dictado divino, pues, ¿cómo podemos siquiera considerar que el autor tiene un interés propio? Que hay un contexto histórico que ha influenciado, en el autor para él elaborar o embellecer un poco más la narrativa. No puede ser si es Dios el autor del texto. Bien, ya la respuesta a ello lo dije al inicio. Bien, vamos entonces a observar la adición que hace el libro atribuido a Lucas. Si comparamos, por ejemplo, Marcos 1, Mateo 4 y Lucas 4. Vamos a leerlo rápidamente. Marcos 1 del 12 al 13 dice, enseguida el Espíritu
repito, estoy traduciendo a partir de los textos griegos y empleando una traducción bastante sencilla, muy simple. Enseguida el espíritu le impulsó al desierto, o sea, a Josué, y estaba entre las fieras, y los mensajeros le asistían. Cuando leemos Mateo 4, dice, Josué fue llevado por el espíritu al desierto. A diferencia de Marcos, el autor de Mateo registra las pruebas, las llamadas tentaciones en el desierto, y finaliza diciendo que los mensajeros asistieron a Josué. Podemos notar una diferencia entre Marcos y Mateo. ¿Cómo es que Marcos dice que estaba entre fieras? Pero ¿cómo es estas fieras presentadas si Mateo no registra fieras? O sea, las tentaciones, mejor dicho, las pruebas que se registran en el libro de Mateo no menciona fieras, sino enfrentamientos, digamos, psicológicos por parte de Josué, que acaba de ser declarado Mesías por el profeta Johanán. Y Josué tiene que enfrentar esa realidad en su vida, entonces es expuesto a las pruebas por designio divino. Es el propio espíritu, el poder de la divinidad, quien empuja a Josué a experimentar unas pruebas, a ser tentado por esa capacidad que todos tenemos de hacer el mal o hacer el bien. Y Josué lo vence. ¿Por qué es que Marcos dice que en lugar de mencionar las pruebas del desierto, dice que estaba entre fieras? Acá les traigo, ustedes pueden ver que el vocablo griego, terión, que significa fieras, también puede significar en griego, depende del contexto literario, fuerzas hostiles, no literalmente fieras salvajes del desierto o del campo, sino que terión, repito, puede significar poderes o fuerzas hostiles. Y esto tiene consonancia con el mensaje que encontramos tanto en Mateo como en Lucas, en que las fuerzas hostiles contra las que Josué lucha son las fuerzas hostiles propias que todo ser humano tiene, o sea, lo que llamamos en hebreo el Yetzer Hara, la inclinación al mal, la posibilidad que tenemos de hacer el mal, o también le llamamos Satán, como quiera que sea. No estamos haciendo referencia a un ser espiritual que puede estar en cualquier lugar, que es omnipotente, omnipresente, sino, repito, a esa potestad que tiene el ser humano de hacer el mal, que nosotros en la cultura judía la personificamos como Satán, el enemigo, el contrario. Bien, ahora cuando pasamos al libro de Lucas, vemos, como les estaba diciendo, una adición, un agregado, y dice Lucas 4 del 1 al 2. Josué, lleno de Ruach HaKodesh, volvió del Jordán, él recibió Ruach HaKodesh en el Jordán, y fue llevado por el Espíritu en el desierto o al desierto. Y entonces el autor de Lucas registra las 4 pruebas. ¿Qué aprendemos de acá? Que tanto en su narrativa, o sea, el autor del libro de Lucas, como en su segundo tratado, el libro llamado Hechos de los Emisarios, el autor es muy particular a la hora de enfatizar el rol de Ruach HaKodesh, la inspiración divina, la influencia del Todopoderoso en nuestro mundo. Y en este caso, en la vida particular de Josué, en su rol de elegido para ser Mashiach, esto es rey teocrático, rey por designio divino. Y también el rol que desempeña Ruach HaKodesh en la comunidad de los discípulos. O sea que la comunidad de los discípulos de Josué se destacaba o se distinguía de las otras comunidades judías por estar influenciada por la divinidad. Así comienza la narrativa del libro de Hechos, ¿cierto? Haciendo énfasis una y otra vez en que Ruach HaKodesh, lo que se llama en español el Espíritu Santo, la influencia divina, el espíritu de santidad, es el que determinaba, influenciaba a los discípulos. Por lo tanto, con esto en perspectiva, no sorprende al lector que tras el relato que acabamos de leer de que Josué recibe Ruach HaKodesh en la inmersión de Johanán, el autor de Lucas, a diferencia de Marcos y de Mateo,
Añada que Yehoshua estaba lleno de Ruach HaKodesh cuando fue probado en el desierto. Pasamos a la segunda página de las notas y vamos a ver la organización del material. O sea, el lugar donde uno de los autores de las 4 narrativas sitúa un episodio puede demostrar su propósito y énfasis. Con esto quiero decir que es probable cuando comparamos las 4 narrativas que encontremos los mismos episodios repetidos por los 4 autores, pero en diferentes secciones de las narrativas. Por ejemplo, ustedes sabrán, muchos eruditos o estudiosos creen que la enseñanza de la sinagoga registrada, como pueden ver en las notas, en la sección Marcos, capítulo 6, del verso 1 al 6, esa enseñanza en la sinagoga es la misma que registró el autor de Lucas en el capítulo 4 del verso 16 al 30. No vamos a leer el texto porque es muy largo, lo pueden hacer ustedes si les gustan posteriormente, pero de ser así, o sea, si es el mismo evento, entonces el autor de Lucas habría tomado ese episodio de una enseñanza en Nazaret, en la sinagoga, para poner este episodio como una introducción a el resto de las enseñanzas públicas de Yehoshua. O sea que el rechazo que tuvo Yehoshua tras esta enseñanza en la sinagoga, en su propio pueblo natal, va preparando al lector para el posterior rechazo por parte de la propia gente de Yehoshua. Cómo la mesianidad de Yehoshua no fue aceptada, digamos, de manera general. Bien, ese es un ejemplo más. Vamos a progresar. Uso de fuentes adicionales. Como pueden leer conmigo, Lucas, o el autor de Lucas, recuerden, estoy empleando los términos que son muy conocidos, digamos, a la hora de analizar estos textos, para no complicar la comprensión de esta charla. Así que aunque digo Lucas, sabemos que el autor no es Lucas, es simplemente el título que el mundo cristiano le dio a este texto. Entonces, el autor de Lucas incluye numerosas parábolas, como saben ustedes, e historias que resaltan la especial atención que Yehoshua tenía por la gente humilde. También Yehoshua ponía especial atención por aquellos que el texto llama pecadores, jotim, o sea, por penitentes, josrim bitshuva, personas que desean retornar al camino de la Torah. El pecador en el texto de los evangelios es el israelita que no vive de acuerdo a las exigencias de la Torah, que no vive los mandamientos. Y por lo tanto, dentro de la comunidad judía observante es llamado un pecador, o sea, una persona que no vive de acuerdo a los mandamientos. Pero al ver a Yehoshua, se conmueven y desean convertirse en penitentes. Y Josué le pone especial atención a este tipo de personas. Ustedes pueden ver una gran cantidad de citas que les he compartido. Si bien es probable, estimada familia, que estas historias llegaran al autor de Lucas a través de la tradición de los primeros discípulos, su decisión de incluirlas en su narrativa lo que demuestra es su interés particular en ese tema. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea que sí es posible que el autor de Lucas, para crear su libro, de hecho, él lo dice en el prólogo del libro llamado Lucas, que muchos han escrito, han intentado escribir la historia respecto a Yehoshua, su enseñanza, su vida, sus hechos, y que él también se ha dispuesto a tomar sobre sus hombros esta tarea. O sea que él está considerando escritos anteriores. Ahora, si suponemos esta hipótesis de que Lucas o el autor de Lucas tomó en consideración el escrito de Marcos y tomó en consideración el escrito de Mateo, cuando los comparamos a los tres y vemos que Lucas nos está dando parábolas que no aparecen en Marcos ni en Lucas, y historias donde, como ven en pantalla, se resalta una especial atención de Yehoshua por los pecadores, no podemos caer en el error de decir
Esto es ingenio puro de Lucas. O sea, Lucas está inventando en su mente un mito y la está poniendo para adornar su mensaje sobre Josué. No necesariamente. Lo más probable es que el autor de Lucas, siendo él uno de los autores que, como he dicho en varias ocasiones, escribió antes del año 70, no puede estar creando, digamos, narrativas así, como se dice, sacadas de la manga, de pura imaginación, sino que lo más probable es que estas parábolas o historias llegan a él por tradición de aquellos que vivieron con Dios Josué. De hecho, lo dice al inicio, en el prólogo de su documento, aquellos que son transmisores de la tradición de Dios Josué. Y entonces el autor de Lucas se da la libertad de componer, de editar su escrito, de incorporarle todo lo que él conoce de Dios Josué por tradición en las secciones que él entiende que, digamos, le dan más riqueza a su narrativa en comparación a Marcos o a Lucas. Ahora, para finalizar, vamos a hacer una evaluación de este método de crítica de redacción. ¿Qué valor tiene la crítica de redacción? Es evidente, estimados, es evidente que los autores utilizaron, como he estado diciendo más de una ocasión, utilizaron diferentes fuentes a la hora de escribir, de componer sus narrativas. Y es legítimo que nos preguntemos, tú y yo, cómo y por qué la utilizaron los cuatro autores de la manera que lo hicieron. ¿Por qué razón? ¿Por qué se dieron esta libertad? A continuación les voy a presentar 3 contribuciones positivas que nos da la crítica de redacción para comprender estas preguntas que nos podemos hacer, preguntas legítimas. La primera contribución positiva. La crítica de redacción afirma que los autores de las 4 narrativas escribieron con un propósito definido y no eran meros recopiladores de material. O sea, cada uno de ellos tuvo la libertad de transmitirnos una imagen en particular. Fueron verdaderamente creadores de sus narrativas. En segundo lugar, una contribución positiva que nos da la crítica de redacción es que considera las 4 narrativas como un todo y por lo tanto corrige el enfoque errado de solamente enfocarse en una tradición como la original. O sea, como aquel que dice el original es Marcos porque es el más breve de todos y por lo tanto lo que hizo Mateo y Lucas no es históricamente real, sino simplemente adornar a partir de la imaginación otras narrativas, o también lo hizo Juan. Entonces, la crítica de la redacción nos ayuda en que nos enfoca en no mirar como tradición original un solo texto, sino que analiza los 4 textos como un todo, como narrativas que se complementan las unas con las otras. En tercer lugar, algo positivo que nos contribuye en la crítica de la redacción es que al comparar las 4 narrativas, la crítica de redacción afirma la contribución teológica única de cada autor. Y esto lo mencionamos en las charlas anteriores, o sea, los últimos días de Josué, o sea, los últimos días de, digamos, antes de morir en la crucifixión. Cada autor narra los eventos de la crucifixión desde un punto de vista teológico muy particular, y ya de eso hablamos en secciones anteriores. Así que la crítica de redacción, cuando considera las 4 narrativas como un todo, nos permite valorar riqueza histórica teológica en cada texto. Así que con esta sección que vamos a leer a continuación entre todos, yo pretendo que comprendan que hay algunos críticos de redacción que a veces llegan a conclusiones absurdas, injustificadas, diría yo, y por ello los siguientes puntos son posibles debilidades que tiene la crítica de redacción. Bien, número 1.
Muchos críticos de redacción asumen que con demasiada facilidad que un dicho o relato que aparece en una sola narrativa fue creado por el autor, lo que estaba diciendo justamente anteriormente. Por ejemplo, si se detecta el estilo particular de Mateo en un episodio, a menudo pues se asume que este episodio no es histórico, sino que es invención propia del autor de Mateo, y así sucesivamente respecto a Juan, a Marcos o a Lucas. Pero el asunto, estimada familia, el asunto es que la redacción de un texto no implica necesariamente creación. Repito, la redacción no implica creación de la imaginación. Solo significa que el autor editó esa fuente para hacerla suya. Es decir, las conclusiones históricas deben basarse en fundamentos históricos críticos más amplios y no meramente en cuestiones estilísticas. En segundo lugar, los críticos de la redacción tienden a encontrar significados teológicos en cada alteración realizada por los autores. Vamos a comparar, por ejemplo, Marcos y Lucas. Si vemos que en comparación con Mateo, Marcos cambia la forma verbal, como les decía, o una proposición, entonces puede considerarse de gran importancia teológica. O sea, que hay un cambio. Pero tales cambios, estimada comunidad, podrían deberse a preferencias estilísticas simplemente, o a diferencias de las fuentes de las cuales se están tomando. Y nada más. Es decir, como ven en las notas, la teología de un autor debe discernirse a partir de su obra completa, a partir de su obra completa, no solo de alteraciones menores. Los críticos de la redacción a veces pierden la perspectiva general. Vamos a ver ahora sí el riesgo de la crítica de redacción y la solución. El riesgo de la crítica de redacción es específicamente la subjetividad. Los críticos de redacción suelen llegar a conclusiones radicalmente diferentes a partir de los mismos datos. Una buena solución a esta subjetividad consiste en considerar el relato en conjunto, en lugar de centrarse únicamente en sus alteraciones editoriales. Por lo tanto, nuevos métodos para examinar las 4 narrativas como obras literarias integrales se tratarán en la siguiente clase, y estas nos ayudarán a tener una perspectiva saludable, crítica sí, evidentemente, pero saludable, crítica positiva. Así que con estas palabras finalizo. Vamos a dar un tiempo a las preguntas, si es que existiera alguna.